Vamos a empezar lo que es nuestro webinar, reiterándoles nuestro agradecimiento por conectarse con nosotros en este webinar que está dedicado a las bondades de la capacitación de SAP en los cursos de SAP 01 y S4H01, que son los cursos Overview, tanto en la versión SC como en la versión S4HANA, en la que nos estará apoyando el instructor Carlos Sánchez, quien es ingeniero en sistemas y además cuenta con maestría en finanza, además en el Tecnológico de Monterrey, además de que cuenta con varias certificaciones por parte de SAP, incluyendo la parte de FI y ABAP, tanto en la versión SC como en S4HANA y también en SuccessFactors, si no me dejas mentir, Carlos. Sí, es correcto. Bueno, pues como les decía, los voy a dejar en compañía y en la dirección de nuestro instructor Carlos Sánchez, quien es nuestro experto y va a ser el ponente de este webinar. Esperemos que lo disfruten y al final podemos tener una breve sesión de preguntas y respuestas, y por cualquier otra cosa mándenos su correo de dudas, de requerimiento de información a información@compoeducacion.mx. Ahorita nuestro moderador Andrés Cuevas les estará dando esta dirección para que ustedes tengan este dato a la mano. Comenzamos, Carlos, gracias. Muchas gracias. Es justamente la idea, como bien lo dice Jorge, pues platicar de las bondades y en particular de estos dos cursos que ahorita vamos a tratar. Aunque realmente parte de lo inicial es platicar un poco qué es SAP, qué es este software, pero también platicar de la empresa. ¿Y por qué les va o debería de estarnos interesando conocer más acerca de este software y pues entrenarnos y conocer más justamente con estos cursos, por ejemplo, SAP 01 y el DS4? Lo cierto es, bueno, aquí en la pantalla, algunos clientes, que por mencionar algunos, porque son miles, que tienen el software, ¿no? Como ustedes lo pueden ver y lo conocen, son empresas mexicanas de grado internacional y obviamente muchísimas de las multinacionales que tienen presencia en, pues, a lo largo de todo el mundo, claro está. Eso es algo que nos motiva siempre. Porque hay mucha demanda por lo mismo de gente que conozca no solo cómo utilizar el software, que en estos cursos que vamos a estar platicando ahí es donde se ve justamente cómo empezar a utilizar el software, sino incluso también cómo configurarlo, que es algo que platicaré brevemente, y también incluso para alguna persona que esté conectada con nosotros y sea más de la parte de programación, por ahí platicaremos algo también de cómo programar algunas cuestiones que es necesario crear cuando SAP no contempla todo. Pero bueno, también para los que no son tanto de la parte de programación, justamente tenemos los cursos como el SAP 01 y S4H01, que es más para entender cómo utilizar el software, ¿no? Con los diferentes módulos es parte también de lo que vamos a estar tocando, porque justamente en estos cursos se ven esos módulos, ¿no? Entonces, nada más aquí como introducción y otra vez tomando en cuenta que siempre que decimos SAP, pensamos muchas veces, o lo más normal es pensar en el software. Y nada más yo quería también aclarar antes de empezar con las demás láminas, es que también es la empresa, ¿no? Realmente, incluso el software se debería llamar ERP, o incluso, bueno, se le dice mucho R3, porque ese es el producto y es el software que todo el mundo utiliza, y la empresa es SAP. Pero bueno, justamente como es su producto principal, muchas veces cuando alguien diga SAP o diga SAP, diríamos, es el software este que utilizan las grandes empresas. Bueno, sí es un software, sí es muy grande, sí es muy importante, y es de lo que tratan estos cursos, ¿no? Otra vez, ¿por qué nos va a interesar entonces conocer más, o por qué nos debería interesar más de conocer más acerca de este software y de dominarlo, como se dice ya con algunos cursos más avanzados? Pues por la gran cantidad de empresas que lo tienen y por lo mismo la demanda de que se necesitan, estas empresas necesitan personas que lo dominen, que lo entiendan, lo sepan utilizar o, como dijimos, incluso hasta configurar o programar. Bueno, otra es una lámina con algunos de los grandes clientes que podríamos empezar a mencionar, pero bueno, ya con eso nos lanzamos o nos empezamos al curso SAP 01. Es un curso, como bien dice estos puntos, un curso de introducción.
realmente vamos a ver desde lo más básico, es decir, incluso ahí vamos a hablar un poco más de otros productos que tiene SAP, la empresa, no sé, digamos un poco su historia, nada más para dar un poco de contexto, es una empresa alemana, nació en Alemania hace ya un poco más de 3 décadas, el software también tiene prácticamente más de 3 décadas, y bueno, es un software enorme. Por lo mismo, en este curso vamos a revisar desde lo más básico, como serían sus conceptos, pero también ya vamos a tener interacción con el software desde la primera clase. ¿A qué me refiero con interacción? Desde cómo conectarnos y algunos trucos de interfaz hasta comenzar a utilizar algunas de las funcionalidades en algunos de los primeros módulos, que es lo que vamos a estar revisando ahorita en las siguientes láminas. Entonces, son cursos muy buenos, porque hay quien diría, pues como va a ser un curso de introducción, ni vamos a ver el sistema, no vamos a tener servidor, no vamos a ver las pantallas. Eso es algo que puede que suceda en algún otro software o algo, pero en SAP no. Con SAP vamos a estar trabajando en estos cursos desde el primer día con un servidor. Y eso es algo que nos va a dar un empuje altísimo, un empuje grandísimo para aprovechar toda esta capacitación, ¿no? Y bueno, también hay muchas veces quien lo toma para empezar a utilizar el software, para empezar a aprenderlo, pero también para darse una idea muy clara de dónde quiere ver más a fondo el software, dónde quiere especializarse, como se dice. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hablar de los diferentes módulos que se tocan en este curso y que evidentemente bueno, son módulos del software. Por ejemplo, bueno, módulos financieros, que son dos principalmente, el de FI y el de SEO. Esta lámina nos habla del DFI, la que sigue del de SEO. Pero bueno, ¿qué son estos módulos? ¿O de qué se trata esta parte del software? Realmente un módulo es una parte del software, ¿no? Pues el módulo FI trata toda la parte de contabilidad financiera, entendiendo por contabilidad financiera toda aquella contabilidad que se necesita registrar para poder cumplir con las normas de entidades externas, especialmente el SAT, ¿no? En México, bueno, la autoridad hacendaria, el servicio de administración y ¿por qué ellos en este caso les interesa la información financiera? Porque con eso, bueno, se determina si hay una utilidad y con eso tiene que determinar si hay que pagar impuestos o, bueno, hay veces que no, si tenemos alguna pérdida, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, para las empresas por ende es uno de los módulos, como dice ahí también, de los considerados de los más importantes, si no es que el más importante también, porque es un módulo que todas las empresas lo necesitan. De repente hay alguna empresa que puede omitir módulos, tal vez el de recursos humanos, porque tiene otro software especializado en recursos humanos y dice, bueno, no quiero utilizar el de SAP, quiero utilizar mi otro software. Bueno, puede llegar a darse una situación así con algún otro módulo, pero con el módulo financiero es algo que eso no se logra. Siempre se necesita el módulo de FI, es uno de los módulos también bastante más con mayor demanda, ¿no? Y como decíamos, o viene este punto hasta abajo, sigue las normas de presentación de información financiera. Como en México son las NIF justamente, pero bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, la US GAAP. Pero bueno, todo eso se tiene que llevar en el software. Vamos a estar viendo mucho en este módulo, pues cuentas por cobrar, cuentas por pagar, el registro contable, bancos, ¿no? Cuestiones muy importantes, pues justamente para la parte financiera. Y en el módulo SEO, siempre hay a veces confusión o duda. Oye, ok, pero entonces ¿cuál es la diferencia si los dos son contables? Sí, pero este es, como vemos, el primer punto es lo que se llama la contabilidad administrativa. Básicamente eso significa la contabilidad que tiene un efecto interno o un propósito interno. En FI, como les decía, la lámina anterior es algo externo. SEO, por el contrario, es algo interno, entonces, una contabilidad interna o administrativa. Y un punto muy importante, como se ve hasta abajo, no sigue las normas de presentación de información financiera, no las tiene que seguir. Entonces, realmente podemos hacer ahí operaciones que no podríamos hacer en el módulo DFI, porque el módulo DFI tiene que cumplir con las normas legales y con el pago de impuestos. En este caso, el módulo SEO no lo tiene que hacer, no tiene que cumplir con esas normas. Entonces, bueno, eso yo creo que la diferencia, si no la más grande, una de las principales, ¿no? Entre el módulo FI y el módulo SEO. Dos de los primeros que podemos mencionar porque son los financieros, pero hay muchos más, ¿no? De entrada, los logísticos, como vemos aquí en esta pantalla. Entonces, ¿cuáles son los módulos logísticos? Comencemos por el módulo que se le llama MM. Muchos le dicen manejo de materiales, aunque realmente la traducción está como gestión de materiales. Un poquito luego las traducciones es algo que de una vez les puedo ir adelantando para toda su vida en SAP les va a servir esto que les voy a decir, que las traducciones realmente vienen de España.
Y bueno, eso significa que es un español pues de España y de repente, por ejemplo, le ponen gestión de materiales en lugar tal vez de administración o justamente manejo. Pero bueno, en español prácticamente todo el mundo lo conoce como MM. Este es un módulo, como bien dice también aquí la lámina, nos va a servir para la parte logística del registro de compras y manejo de inventarios. Y también, bueno, claro, todo el control de proveedores. Va a tener siempre ahí toda una capacidad de llevar un historial para que nosotros sepamos qué ha ido pasando con cada operación que tenemos con cada proveedor que tenemos. Y de esa forma, eso siempre le va a servir a una empresa, ¿para qué? Para determinar cuáles son sus mejores proveedores y bueno, el mejor precio, pero también no solo el precio, sino también quién siempre cumple con la calidad prometida, con el tiempo, quién no se atrasa, quién de repente nos falla. Entonces, eso le sirve muchísimo a una empresa en la parte logística, en la parte de MM, ¿no? Y bueno, todo el control de inventario. En cambio, en la parte de SD es la parte de Sales and Distribution, por eso es la SD. Pero bueno, en español es ventas y distribución. Y pues como su nombre lo dice, especialmente se enfoca en ventas. Bueno, todo parte a partir valga la redundancia, de una venta, de que tengamos con un pedido de venta. Entonces, empezamos a tener ahí todo un control de quién es el cliente, ¿no? Si hay que llevar un manejo de crédito, por ejemplo, de si ya no tiene crédito suficiente ese cliente, lo podemos lograr, ¿no? Con toda la parte de SD. Tenemos la parte de control de clientes, entonces, y la parte de distribución, ¿no? La otra gran funcionalidad de este módulo es controlar cómo le va a llegar el producto a ese cliente final, ¿no? Entonces, especialmente se manejan canales de distribución, se manejan rutas y los diferentes tramos que van a ser necesarios. Va a ser necesario contemplar todos esos tramos. ¿Por qué? Porque unos pueden ser terrestres, otros pueden ser aéreos, otros pueden ser marítimos, y todo por el mismo producto, ¿no? Y especialmente cuando hablamos de empresas muy grandes y mundiales, se llega a dar mucho esto. Y bueno, ese módulo para eso nos va a estar funcionando, para eso nos va a estar sirviendo. Y uno de los últimos que me interesa tocar ahorita, de los últimos módulos logísticos, es el otro que se llama PP, que es Planeación de la Producción. Todo esto que estoy viendo o que estamos comentando viene en el curso SAP 01, donde veríamos justamente algo inicial, por ejemplo, de generar una orden planeada de producción, que para qué nos sirve una orden planeada y en sí el módulo, para ir controlando el uso de recursos en la producción, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con cuestiones como la parte de empresas como Nestlé, Colgate-Palmolive, ¿no? Cemex, una empresa que tenga manufactura. ¿Por qué lo menciono? Porque también hay clientes de SAP que no tienen manufactura. Por poner un ejemplo, un banco, ¿no? Banorte tiene, por ejemplo, el software de SAP y ellos no tienen producción, pues es algo de servicios financieros. Pero bueno, eso también es lo increíble de SAP. Se puede acoplar a clientes tan diferentes como un Nestlé o un banco en este caso, bueno, que ya sería el otro ejemplo que le estaba dando, como Banorte, ¿no? Y bueno, todo ese manejo y gestión de órdenes de producción lo vamos a tener en este módulo. Como les he platicado, la gran mayoría de las personas que entran al módulo de SAP, al mundo, perdón, de SAP, no tienen que saber programar, nunca han sabido o han tenido ningún background de programación y ninguna capacitación de programar. Y eso es algo totalmente bueno. Y es una de las ventajas que ha permitido que SAP tenga este crecimiento explosivo. ¿Por qué? Porque alguien que, por ejemplo, se mete a la parte de contabilidad y financiera, simple y sencillamente muchas veces son contadores. O incluso llegan a ser personas de sistemas que dicen, hay algunos que llega a pasar, oye, no me gusta tanto programar o no me gusta tanto lo técnico, me gusta incluso más lo financiero o me quiero meter a lo que se dice un módulo funcional. Y se optan por dirigir toda su carrera, por ejemplo, por FI o tal vez por SD, por ejemplo. Y eso es lo muy interesante. No es necesario que nadie sepa programar, ni para tomar estos cursos que son los iniciales, ni para los avanzados o, por ejemplo, algunos que se llaman academias. Para ninguno de estos, de los módulos funcionales, es necesario saber programar. Otra vez, eso le abre el abanico de posibilidades a cualquier persona realmente. Es decir, cualquier persona que quiera empezar a entrar al mundo de SAP y conseguir un puesto en una empresa que tiene este software y ya con ellos teniendo las habilidades adquiridas al haberse capacitado, lo pueden hacer
sin ningún problema y sin saber programar. Ahora está también esto, como vemos en la lámina, dice SAP ABAP, ¿no? Y bueno, vienen esas palabritas que es un acrónimo en inglés, que bueno, significa Advanced Business Application Programming. Realmente no me quiero meter aquí a lo técnico, nada más mencionar que para las personas en particular que hayan estudiado, por ejemplo, sistemas, o evidentemente que es alguien que realmente estudió sistemas, pero le interesa meterse a lo técnico, por ejemplo, y ha tenido algún contacto con algún lenguaje de programación, o aunque ni lo haya tomado, pero le interesa meterse a la parte de programar, tiene que enfocarse a estos cursos que se llaman ABAP, ¿no? Otra vez, el curso SAP 01 y el S4 que vamos a ver ahorita les sirven a cualquier persona, incluso a quien se quiera meter a lo técnico, para entender qué es el software, y luego ya se irían ellos a la parte de programación. Y ya nada más antes de pasar de lámina, para quien dice, no, yo no quiero jamás ver nada de programación, los otros, el SAP 01 y el S4 e incluso las academias, no se ve nada de la parte de programar. Entonces, como dicen por ahí, no hay que temer, no hay que espantarnos de que tengamos que saber programar. Ahora, todo esto que habíamos visto antes de esta lámina es un poco más enfocado al SAP 01 y vamos a empezar ahora a hablar del curso S4H que realmente habla de una nueva versión del sistema, por lo cual muchas personas también están optando para tomarlo, pero aquí realmente con esta lámina que tenemos es platicar de por qué SAP generó una nueva versión del software. Muchos dirían, la otra ya estaba obsoleta, o ya no se usa, y eso no es cierto. Es decir, hay miles de empresas, de hecho todavía son la mayoría, las que utilizan las versiones que aplicarían más, por ejemplo, con el SAP 01, con, digamos, la versión anterior. Pero también es cierto que hay una nueva versión que se llama, la versión se llama S4HANA, así le llamaron, S4HANA, o S4HANA le dicen mucho. Pero bueno, ¿qué es y por qué SAP lo desarrolló? Especialmente por lo que tenemos en la lámina. El mundo actual, pues, hemos tenido unos cambios impresionantes, en particular a partir del nacimiento de los teléfonos inteligentes y, claro, están las tabletas, ¿no? Tipo los iPads, ¿no? Cualquier otra de estos dispositivos, que ahora los podemos traer con nosotros prácticamente todo el tiempo porque son muy portátiles, pero se desarrollaron también, o se crearon muchas de estas cosas como aplicaciones, es decir, bueno, LinkedIn que está ahí, o Twitter, o Facebook, u otras, que SAP dijo, ok, mis interfaces, por ejemplo, están quedando un poco ya obsoletas, ya la gente no le gusta un poco interactuar con versiones anteriores, o simple y sencillamente SAP dijo, queremos acoplarnos a lo nuevo, y parte de la diferencia principal entre el SAP 01 y el S4H01 es que con eso vamos a trabajar con una interfaz que se llama Fiori. Y eso básicamente, de hecho, se manejan unas cosas que se llaman aplicaciones. Ya no decimos transacciones, sino decimos, vamos a ejecutar la aplicación para, por ejemplo, crear un cliente, ¿no? Entonces, lo que antes hacíamos en la transacción FD01, ahora lo hacemos con una aplicación que se llama crear cliente, así le llama directo, ¿no? O, no sé, incluso crear un proveedor, pues es lo mismo, es decir, tiene una aplicación ahora en lugar de una transacción. Entonces, es muy interesante ese contraste y eso es lo nuevo que tenemos en la versión S4HANA. Para eso, estaríamos platicando no tanto del SAP 01, sino del S4H01. Ahora, ¿qué es HANA? Aquí se fijan, bueno, en el título de esta lámina, esta es una imagen directa de uno de los manuales de SAP, de uno de los manuales y publicidad de la nueva versión. Y habla, la parte de hasta arriba a la izquierda que dice SAP HANA, eso es HANA. Así, bueno, al menos ahí se escribe, digamos. Y bueno, la otra parte es una cosa técnica que es SQL Script. Pero, ¿qué es entonces esta versión nueva del sistema? ¿Por qué SAP la está impulsando? Es muy reciente también, por eso, tal vez algunos de ustedes nunca la habían escuchado, no se espanten y digan, híjole, esto tal vez ya es muy viejo y yo no lo había escuchado. No, al contrario, es lo nuevo y por eso hay personas que optan por las versiones anteriores todavía, porque hay muchas empresas que tienen las versiones anteriores y sería, por ejemplo, cursos SAP 01, pero también hay quien dice, quiero ir conociendo de lo nuevo y esto de lo nuevo SAP HANA. Entonces, realmente HANA es una nueva revolución, porque SAP no lo interpretó solo como un nuevo producto, sino que lo interpretó como una revolución de cambiar
programas, cambiar interfaz e incluso, bueno, para los que son un poco más técnicos, cambiar la base de datos. SAP HANA en sí, de hecho, es una base de datos nueva. Es la primera base de datos de la empresa SAP. Antes siempre se había tenido que utilizar otro tipo de bases de datos, por ejemplo, de Sybase, que se llama, o DB2, o incluso Oracle. Pero bueno, parte de la reacción que tuvo SAP a los cambios, como veíamos hace rato, ¿no? Los cambios que se están dando ahora por los teléfonos móviles y toda la información que se genera en ellos, las nuevas interfaces y las nuevas capacidades que debemos de tener en la parte de base de datos. SAP creó esto que se llama HANA. Pero ya hablando entonces ahorita de lo que nos aplicaría un poco más a nosotros, que sería el curso, que es el S4H01, igualmente es un curso de introducción. Veríamos también las funcionalidades de los módulos que vimos que se ven, que se aplican en el SAP 01, pero lo veríamos también con un contexto de cambios que se ofrecen en la nueva versión del sistema, en la versión S4, así les digo que muchas veces le decimos versión S4 o versión S4HANA, bueno, porque en inglés es S4 o S4HANA y en español le decimos S4HANA o S4 nada más para acortar, ¿no? Pero entonces en este curso realmente es, digamos, igual es una parte de introducción. Vamos a estar viendo, vean que aquí ya no vamos a estar viendo transacciones, sino estaremos viendo lo que está en el último punto, que dice las apps de Fiori. Fiori es nada más como se le conoce a la interfaz gráfica nueva. Pero justamente vamos a tener lo que se llaman aplicaciones, y con estas aplicaciones es con lo que vamos a poder estar interactuando en esta nueva versión y registrando ahí nuestra información, nuestros datos maestros, todo. Y también, como les estaba comentando, parte de este curso es revisar qué diferencia se tiene en la versión S4HANA contra la versión RP 6.0, la anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cursos bastante buenos de entrada. ¿Por qué? Porque no solo es una introducción que dijéramos, bueno, no vamos a ver realmente nada de sustancia. De hecho, al contrario, por lo general luego nos dicen, oye, este curso está impresionante porque yo ya conocía, por ejemplo, ¿no? Lo llega a tomar alguna persona que ya conocía algo de SAP y dicen, ya conocía algo de finanzas, pero en este curso ya entendí cómo se conecta hasta lo de MM con lo de FI y luego lo de FI con SEO y luego ya ver también las ventas en SD y los inventarios en MM. ¿Por qué? Porque tanto en el S4H01 como en el SAP 01 se tocan varios de estos módulos, prácticamente todos los que estábamos viendo en las láminas anteriores. Por ende, son cursos, no sé qué palabra, pero básicamente muy buenos, increíbles, yo creo que incluso diría, les digo que les sirven muchas veces hasta personas que llevan años de utilizar el software o que incluso lo configuran y les sirven muchísimo tomarlos incluso después de que ya han visto algo del sistema, porque les complementan muchísimo. Y como una primera introducción a SAP, pues de hecho son los cursos de introducción, básicamente es lo que se recomienda, el mismo SAP, digamos, es lo que recomienda, casi obligatorio, es lo que necesitamos tomar, ¿no? S4H01 o SAP 01. Entonces, la idea es tener también, por lo general en estos webinars tenemos muchas dudas, ¿no? Entonces, es algo normal. Siempre nos pueden contactar al correo que ya nos estaban indicando también la parte de Jorge. Pero también ahorita tenemos ese espacio. Ahí también sería preguntar un poquito, déjenme preguntar también en este caso Jorge, los chicos de comunicación, para si ellos lo vamos a manejar con el chat o si tienen también audio, para que puedan hacer alguna otra duda que tengamos. Hola, ¿qué tal? Gracias, Carlos. Sí sería por medio del chat, donde podemos, todos los invitados, el poder expresar alguna duda para que Carlos nos la responda con todo gusto. Por favor, sus dudas en el chat. Sí, es correcto. Entonces, a ver, vamos a ver la parte de aquí de sus dudas. Tenemos que habilitar esta parte del chat. Un segundo. Ya empezaron las dudas por parte de tu tocayo, Carlos, que nos pregunta, ¿es todavía recomendable capacitarse en SAP ABAP?
Sí, claro. De hecho, muy buena pregunta, porque eso de repente cambia y hay algún, como se dice, rumor, ¿no? De que ya no, entonces ya no me conviene aprender ABAP. No, de hecho el lenguaje no cambió, por ende, incluso la academia se debe de seguir tomando igual, pero hay unos cursos que se crearon que se les llaman los cursos Delta, por ahí es, por ejemplo, el HA400, si no mal recuerdo, donde se ve también con una base de ABAP que ya tengas, lo que se tiene que cambiar ahora para que tu código se acople a HANA. Entonces, sí, es totalmente recomendable seguir aprendiendo ABAP. Bueno, ni siquiera recomendable, es obligatorio, ¿no? Por decirlo de alguna forma, para quien se quiera meter a la parte técnica. Obviamente, como les comentaba desde las láminas ahí un poquito iniciales, para quien no quiere saber programar o no sabe programar y no quiere meterse a la parte de programación, ellos no, pero quien sí quiere entrar al mundo técnico y a la parte de programación, tiene que saber ABAP. Entonces, eso sigue siendo así. Y también, como comentaba yo, sí, claro que ha habido algunos cambios, que puede ser parte de lo que, de la razón de esa duda, pero realmente es porque sí hay unos ajustes que hay que hacer a nuestro código y entender cómo programar ahora, pero el lenguaje sigue siendo el mismo. Por lo mismo, sí, ABAP es totalmente algo que tenemos que saber. Entonces, sí, ABAP, sí, por favor. Sí, hay que seguir. Excelente, gracias Carlos. Ahora vamos con otra pregunta de Jesús, quien dice, ¿qué tienen en común SAP HANA con Business Objects? Bueno, realmente bueno, es que en común, yo más bien diría es una actualización que está teniendo ahora la parte de Business Objects. ¿Por qué? Porque HANA es una base de datos, es una plataforma que ahora permite tener Business Objects en la misma base de datos que en la parte de la misma tablas donde está la información del ERP. Entonces, básicamente, lo que ahora se tiene es algunos cambios también que hay que poner, lo que se llama en la parte de arquitectura, del diseño, por ejemplo, de extractores que alimentan la parte de BW y luego ya alimentan toda la parte de mis reportes de Business Intelligence, de Business Objects, de Crystal Reports. Pero entonces, bueno, ya es más bien una evolución, más que, bueno, encontrarle o buscarle alguna similitud. Yo diría es una evolución donde ese AP lo que está haciendo es una integración vertical, como se le dice, el integrar entonces la información del RP junto con la información de, por ejemplo, un BW para que alimente toda la parte de Business Objects. Entonces, si nos vamos por ese lado, es entender esos cambios que se van a estar dando cuando tuviéramos una versión ya de S4HANA y la base de datos HANA. Entonces, si esto es algo muy nuevo, también por eso yo creo que las dudas, ¿no? Si se fijan, viene ahí la parte de HANA, ¿no? Pero sí, Gracias. es una evolución. Otra pregunta que nos dicen es Adolfo San Juan Sánchez. ¿Qué curso recomendamos para el área de Basis? Aquí podrá ser, por ejemplo, corrígeme si no, el TADM10 y el TADM12 junto con el curso de base de datos, dependiendo de la base de datos con la que trabajen. ¿Es correcto, Carlos? Totalmente de acuerdo, sí. Sí, eso es así. Esos son. Y sí, depende también de la base de datos, ¿no? Ahora con HANA también hay unos específicos. O si va a ser una base de datos Oracle, pues, o de Sybase, también hay cursos especiales o específicos para esas. Pero sí son esos que tú comentabas. Entonces, bueno, es ya la parte de Basis justamente, ¿no? Excelente. Adriana nos pregunta, ¿tienen algún temario de S4H? Claro que sí, te lo compartimos. Por favor, escríbenos a nuestro correo información@compoeducación solicitando esta información para que uno de nuestros ejecutivos asignados te comparta esta información. Samantha García nos pregunta, ¿el curso es por módulos independientes o todos los módulos financieros MMSD o FI? Me imagino que se refiere a las academias. Un poquito de detalle, Carlos, para que nos puedas explicar y tú que tienes dominio en esta gama de cursos. Claro, no, ahí muy buena pregunta porque lo que platicamos en las láminas, digamos, es acerca de los cursos AP 01 y S4H01, donde se tocan, si ustedes se fijaron, todos los módulos que mencioné se tocan, pero no se ven a profundidad. Entonces, en el SAP 01 vemos interfaces que aplican y procesos que aplican ahora sí que a todo el RP. Y ya si nos queremos especializar, que era lo que está comentando Jorge, y queremos ver alguno en particular, algún módulo, digamos, en particular a fondo, está más que nada lo que se llaman las academias. Entonces, ahí hay una academia de
de MM, hay una academia de PP, hay una academia de mismo FI, una academia incluso de HCM, bueno, de diferentes partes del sistema. También está, de hecho, la academia de Basis y la academia de ABAP. Pero entonces sería hacer esa distinción. Estos cursos que estuvieran un poquito más enfocados en el webinar son de introducción, y si a ustedes les interesa especializarse ya en alguno de estos módulos, serían estas que prácticamente se conocen como las academias. Igualmente, por favor, solicítenos esta información al correo mencionado, informacion@compoeducacion.mx, y ahí les estaremos mandando lo que es el temario, la duración de estos cursos, nuestros precios por promoción de esta vertiente de SAP en cuanto a capacitación. Igual Eli Castilla nos pregunta el costo. Esta información también la podemos hacer llegar por correo electrónico. Dependiendo del curso también es el costo del mismo. Me nos pregunta Jesús, ¿SAP ABAP aplica para Business Objects Web Intelligence? Se pueden hacer algunos códigos utilizando ABAP, pero ya ahí a veces se utiliza, cuando lo quieres mandar a web y todo, se puede utilizar JavaScript, se puede utilizar MDX, vaya, incluso HTML5, SAP UI5, es decir, cuando uno va a desarrollar, e incluso más para la parte web y web intelligence, se pueden utilizar varios. Entonces, la respuesta sería sí, pero también yo también diría, ok, pero hay que revisar un poquito más a fondo qué necesidades tienes para a ver si es necesario tomar algún otro, por ejemplo, o especializarse más en JavaScript, que fuera lo que la empresa para la que estuvieras desarrollando es lo que te pidiera. Entonces, bueno, la respuesta es sí, y nada más hacer un poquito de análisis, si aparte complementarlo con alguna cosa adicional de JavaScript, de HTML5 o alguna otra vez, dependiendo de lo que se vaya a tomar para programar. Pero sí, la respuesta corta es sí, sí se puede con ABAP. Excelente. Otra pregunta por parte de Carla Hernández Garza. Dice, ¿es posible que una persona con perfil de leyes, abogada, pueda ser parte del mundo de SAP especializándose en el módulo de SuccessFactors, o sería muy arriesgado por la falta de preparación? Carlos, por favor, coméntanos un poco de los casos de éxito que hemos tenido en Plus Curricular por los temas de SAP en las academias, y no forzosamente con una preparación profesional De sistemas, técnica. ¿no? Exactamente. Exacto. No, pues tú mismo lo dijiste, son casos de éxito, o sea, no creo que no hay una mejor forma de escribirlo. Es decir, claro que hemos tenido personas, por ejemplo, de la parte de derecho, incluso por ahí, gente también, administradores, me refiero, o incluso por ahí alguien de artes, alguna vez creo que ya se enroló, de hecho fue en una academia más bien, y tanto de Success o de Success Factors, pues, o de incluso los que yo les he comentado, uno fue de FI, por ejemplo, y lo cierto es que han sido, como bien lo dijo Jorge, pues casos de éxito, es decir, lo han podido lograr sin ningún problema. Siempre, claro, algo de lo que un buen instructor pregunta es su background, es decir, un poquito su carrera, o al menos en qué se han desempeñado. ¿Por qué? Porque así se va a dar cuenta si justamente es alguien, por ejemplo, de derecho, pues les va a tener que ayudar tal vez un poquito a comprender algunas cuestiones de negocio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la parte de derecho luego no nos meten tanto a la parte de negocio o a la parte financiera o a la parte, no sé, de producción, logística o algo, ¿no? Entonces, el instructor tiene que saber eso. De hecho, yo les diría, ustedes, si se van a enrolar y van a inscribirse y van a tomarlo, está perfecto, pero sí, no, sin pena, decirle desde el primer día al instructor, bueno, nada más quiero que sí se quede claro esa parte para que me eches un poquito más la mano. Eso es lo que un buen instructor, en este caso, nos ha tocado hacer. Y otra vez, Dios, suena redundante, pero son casos de éxito, es decir, sí se puede hacer, se logra, y es eso, es un éxito que hemos tenido, que se ha logrado con personas que justamente puede que tienen ese miedo, porque se quieren pasar al mundo SAP y dicen, pero es que yo no soy de negocios, ni soy de sistemas, entonces yo creo que no voy a entrar ahí bien. Y la respuesta es, claro que sí. De hecho, a veces son los que certifican, ¿no? Porque están tan enamorados y, digamos, de que se quieren hasta cambiar y se toman la capacitación y estudian tanto y le aprenden tanto, que muchas veces cuando hay un examen de certificación, son los que primero se certifican, y ya después de eso empiezan a trabajar sin mayor problema en alguna de las grandes empresas que utiliza ahora el software, ¿no? Bueno, incluso en alguna consultoría. Entonces, la respuesta es, ya lo dije, decía desde el mismo Jorge, casos de éxito. Entonces, sí. Sobre todo en el área funcional, ¿no? Más que en la parte pues sí, técnica. claro.
En la no parte tanto en la funcional, parte de Basis o de ABAP. sí, Sí, digamos que en parte de Basis sí es un poco ya gente en sistemas, en parte de ya de hardware en algunos casos, pero en casos funcionales como son las academias de FIC o MM, SuccessFactors, que es parte de HCM, sin ningún problema lo pueden lograr. Dice, hola, Fer, dice, hola, yo estoy interesado en la academia del módulo SD, ¿tengo que tomar HANA por separado? bueno, ahí otra vez está más bien ahorita una parte de Delta, porque en S4HANA solo está FICO ahorita. Y corrígeme si me equivoco, Jorge, pero incluso solo está para eso el examen y todo, ¿no? Es decir, el curso en sí es for, solo está para FICO. Entonces, pues sí sería, ahí yo lo que veo es tomar la Academia SD y tomar algún Delta, ¿no? Por ejemplo, tal vez incluso Exactamente. un HA100 o algo, ¿no? Exactamente, mira, complementando, sí existe un curso Delta o de complemento, pero sí es necesario tomar la academia de SD y posteriormente tomar un curso que se llama S4SD1, que es un curso ya más También. pequeño para que puedan actualizarse en lo que es la versión de S4HANA en la parte de ventas y distribución, pero sí forzosamente se tiene que tomar la academia de SD en la versión SC o R3, como bien lo dice Charlie. Es Dice, correcto. me gustaría saber si me pueden mandar recomendar estudiar algún material antes de llegar a la academia para no llegar en ceros, nos comenta mi mujer. Pues como te decía, Sí, si pues tienes, sí. ajá, adelante Ahí Charlie. habría que ver, ¿no? Ujú. A lo mejor tener un No, es conocimiento, que habría que ver qué academia, pero ajá, pues, eso es la es misma ver de qué ACD, se tiene por ahí. pues tener conocimientos económico administrativo que se ven por ahí en alguna carrera de esa índole, o bien si te estás desempeñando ahí, y la academia de ACD es bastante amigable para los nuevos usuarios, digamos, porque incluso nos dan la posibilidad de ya configurar como al tercer, cuarto día, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, exacto. Es una de las más amigables, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, muy, por decirlo de otra forma, sencilla, al menos todas son sencillas, pero esa es como en particular es amigable, más bien yo diría la palabra, ¿no? Te van guiando un poquito más de la mano por lo que hemos visto, como que quien creó esa academia la hizo un poquito más amigable los primeros días, al menos. Entonces es muy buena y no hay ningún problema. De hecho, para ninguno hay en sí un prerequisito o algo. Si acaso lo que se sugiere es tomar justamente el SAP 01 y el S4H01, alguno de los dos, pues, para prepararse. Pero en sí, el prerequisito estricto, más bien es una ayuda, ¿no? Y muchas personas así lo escogen. Dicen, primero voy a tomar el SAP 01 o el S401 y luego ya la academia. Entonces, más que nada, más que algún material adicional, sería tomar tal vez estos cursos, justo de lo que estamos hablando en estas láminas, el S4 F01 y bueno, el SAP 01 perdón, y el S4H01. Entonces, más que Claro, nada, yo creo que sería que por son ese lado. unos cursos que como tal en el pad de capacitación SAP los recomienda, no lo pone como prerequisito obligatorio, pero sí como algo sugerido. También nos pregunta Sergio Rodríguez, yo estoy en el área de soporte donde veo solicitudes de pedido, procesos de estrategias de liberación, entrada de materiales en Cemex, lo conocen como proceso de back office, que es todo lo relacionado de la empresa. ¿Qué módulo es el que me conviene tomar? Pero es que, ¿qué más? Lo primero que dijo que fue, ¿verdad? Dice, yo estoy en el área de soporte donde veo solicitudes de pedido, procesos de Ah, las estrategia Solpets, y eso. No, en MM. en Es la MM, parte de MM, todo el sí. manejo de materiales, incluso solicítenos información de nuestras academias que ya tenemos calendarizadas para que podamos enviarle. Y ya estamos llegando casi a las últimas. Arquímedes, Andrés, disculpe. Hola, ¿cuál es el curso o cursos que recomiendan para un desarrollador PL/SQL con vocación de reporting ETL BI? Bueno, ahí podría ser algo desde Crystal, es que de hecho hay muchos, ¿no? Pero yo diría desde algo así, desde Crystal Reports hasta Lumira, ¿no? Que son dos elementos de reporteo muy, muy importantes y se ve ahí algo, incluso cómo desarrollar. Pero también si te interesa mucho código y Jorge, corrígeme si me equivoco, pero tú sabes, ¿no? Que hay muchas partes de código de crear reportes con mismo ABAP, ¿no? Entonces, Así si es es. más de que me interesa directo el código, podría ser ABAP incluso. Entonces ahí, como bien dice Jorge, yo creo que mande un correito para ver un poco más su background y en lo que se ha desempeñado y darle alguna sugerencia un poquito más a fondo. Pero yo diría, ahorita por lo que nada más puso ahí, pues desde un Lumira hasta una VAP, o sea, un curso de Lumira o un curso de VAP. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos con una pregunta de Carol Rodríguez. Dice, si me encuentro fuera de México, ¿cómo puedo tomar el curso?
También ahorita nos puede dar Carlos casos de éxito. Todos los cursos de SAP se pueden dar de manera presencial a distancia o totalmente remota. Es decir, que el instructor puede estar conectado ya sea en nuestras oficinas o incluso si todo el quórum es externo, él la puede dictar desde su domicilio, y tú te puedes estar conectando por nuestra plataforma de conexión SAP y estarías utilizando los servers que provee SAP y tendrás el material original y oficial del fabricante. Charlie, ¿algún comentario que no? No, que también pues son, ahora sí que casos de éxito, pero también es algo muy común que se ha dado en años recientes, ¿no? Es decir, hace 10 años que todo era presencial prácticamente, o sea, no, esto era algo casi impensable, pero ahora se está viendo casi hasta el balance se está yendo un poco al otro lado, es decir, ahora hay hasta más a remoto, a distancia, y es algo que ya está probado, digamos, ¿no? O sea, no hay problemas de conexiones, está muy estable todo, son los mismos servidores, es todo. Entonces, pues, otra vez son casos de éxito y muy reciente se ha tenido ya toda esta parte de que ahora se tome remoto todo. Entonces, sí, es más que nada la invitación a que si están así y no pueden viajar o algo, no hay ningún problema, pueden tomarlo remoto. Sí, claro, sobre todo ya incluso si estamos, incluso aquí en la Ciudad de México, de repente Con resulta el bastante tráfico. caótico el trasladarse por el tema del tráfico y todo lo que conlleva, así que muchos de nuestros participantes incluso pueden tomarla de manera híbrida. Si el curso se da de manera presencial, pueden venir algunos días a nuestras instalaciones o a las instalaciones donde se vaya a dar el curso, o bien se pueden estar conectando sin ningún problema. ¿Es Bueno, correcto? Carla nos vuelve a preguntar, ¿en el módulo de recursos humanos conviene más tomar la Academia de HCM o Success Factors? Ahí depende más que nada en la empresa ahorita donde esté desempeñándose, ¿no? Si ya tiene algo de Success, puede ser bueno irnos directo a la parte de Success, pero si la empresa en la que quiere trabajar o en la que está trabajando no tiene Success, pues de hecho es lo que más, lo normal que hacen las personas es tomar HCM, ¿no? Muchas Por gracias. Sí. ahí, así O a lo es. mejor también ya tomarnos si es proyección profesional y todavía no estamos trabajando en una empresa Bueno, sí. como tal, yo recomendaría que nos fuéramos ya por el tema de Success Factors porque es el futuro que ya está, sobre todo en el mundo regado ya como la base fuerte en recursos humanos. Sí, Nos sí, si preguntan. no están trabajando en ninguna, puede ser que la mejor opción Recomendamos es Success Success, Factors, tal que vez. tiene un plus curricular y tú me lo puedes decir más, Carlos. Es correcto. Aner nos Es- pregunta, ¿ofrecen estos cursos en Puebla? Se requeriría un quórum de 4 personas para impartirlo en una sede alterna, o bien, como les decíamos, se pueden estar conectando vía Virtual Live Classroom. Ya estamos prácticamente llegando a nuestras últimas preguntas. Dice Janet Venegas Sánchez. Hola, yo me encargo de administración de usuarios y quiero iniciar un proyecto de roles y perfiles para cada usuario de acuerdo a su área y función. ¿En qué módulo debo especializarme? Basis. Basis. Eso Perfecto. es Basis totalmente, sí. Y ya sería la academia, o si no, al menos alguno de los ADM, como ADM 940. Sí, con gusto puedes, por favor, solicitarnos más información. Como les decía, está en la academia que se compone de 3 cursos como tal. Es el TADM 10, TADM 12, el curso de base de datos, o bien especializarnos en un curso de seguridad como son los ADMs. Marco Bello, ¿cuál es la duración promedio de los cursos introductorios y o academias? ¿Cómo es la forma en que se toman? Esta información también se solicita por correo. Sí, también para que tengas la información con el temario, pero de una vez también te adelantamos, las academias tienen una duración de 23 días, salvo la de APA que tiene una duración de 28 días, se imparten de lunes a sábado de manera corrida, entre semana de 6 de la tarde a 11 de la noche y los sábados de 9 a 11, de 9 a 2, perdón, y al final de ella cuentas con 2 exámenes de certificación aplicables en un año. Y los cursos introductorios en este caso tienen una duración de 3 días con horarios de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Trabajo con SAP Business One, puedo tomar el curso. Te lo recomendamos en el caso de que tú quieras mudarte a una empresa o una compañía que ya cuente con el All-in-One, que son los cursos que nosotros estamos promoviendo, y nosotros como Compueducación tenemos el portafolio abierto. ¿Qué más tenemos por aquí? Tengo experiencia de 7 años como ABAP CRM y me gustaría involucrarme en HANA. ¿Qué curso me recomiendan? Charlie. No, ahí la parte como Apps CRM,
Pues como ya tiene mucha experiencia, bueno, a ver si se quiere certificar en ABAP, entonces sería academia, o si nada más es ver la parte de HANA, por ejemplo, el de desarrollo de HANA que es HA400 y el de desarrollo de aplicaciones que es HA450, ¿no? De Excelente. todas maneras nos puede escribir, ¿no? Para que le demos el temario, incluso y que lo vea. Entonces que nos escribía también por ahí en este caso, ¿no, Rigel? Muy bien, y ya por Sí. último nos pregunta Gilberto Amaro, aproximadamente cuántas horas son para aprender el módulo de SEO. Bueno, pues la academia tiene una duración de 120 horas, en donde se comprende todo el módulo para que tú puedas tener la certificación como consultor en el módulo de controlling. De hecho diríamos que eso es, ¿no? Son como Son 120. 120 horas, 120 horas las que estaremos teniendo para la capacitación en este módulo. Como les decía, todos los módulos del ERP o la parte funcional son de 23 días, mientras que la parte de ABAP es de 28. Y las academias técnicas tendríamos que tener su requerimiento para que les podamos indicar, porque son bastantes. Tocamos el tema de Basis, que nos preguntaron un par de ocasiones. La academia de Basis tiene una duración de 25 días, pero esta sí con un horario prolongado de 8:30 a 5:30. Bueno, pues al parecer son todas las preguntas, agradeciendo su participación y la de nuestro instructor Carlos Sánchez en este webinar. Esperemos poder contar con su asistencia en los cursos que tenemos programados. Por favor, envíenos sus solicitudes al correo de información @compoeducación, que lo tenemos ahorita en la pantalla, que Andrés nos está haciendo favor de postearlo. Y muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes también por su tiempo, gracias.